Fuerte baja del dólar en la Argentina. ¿Qué pasó? ¿Es sostenible esta tendencia? En este video te cuento todo sobre el dólar en la Argentina, sobre lo que puede pasar durante los próximos días y las próximas semanas, y al final te voy a dar una linda perlita que es una estrategia bastante innovadora para comprar dólar oficial sin límite en forma indirecta, pero para comprar dólar oficial sin límite. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Antes, suscríbete al canal, ponele me gusta y poné tus comentarios abajo, voy a estar contento de responderlo. Bueno, vamos primero con la situación. Domingo pasado, sorpresa, ganó Sergio Massa la primera vuelta de las elecciones a presidente de la Argentina. Se esperaba que vayan a balotaje Massa y Milei, pero que Milei esté primero y que Massa esté segundo. Pasó lo contrario, ¿no? Terminó 37 Massa, 30 Milei. Gran sorpresa, gran. El mercado el día lunes responde de una forma que preveíamos, que era bonos y acciones bajando fuerte. Eso lo explicábamos en un video de la semana pasada. Y el tipo de cambio, el dólar, el precio del dólar en pesos argentinos, fuertemente para abajo. Lunes, martes y miércoles para abajo, el contado con liquidación bajó entre un 15 y un 20%. El MEP también había llegado a máximos la semana pasada de 1100 y al momento de grabar este video estaba en 870 el MEP y el contado con liquidación. Así que eso fue una fuerte baja, una fuerte sorpresa para muchos que se habían dolarizado a precios de 1100, 1000 y hoy están asustados o preocupados respecto a qué puede pasar con el precio del dólar durante las próximas semanas en la Argentina. Algo que tienen que tener en cuenta es que el precio del dólar oficial se quedó congelado en 350. En un video de una semana atrás decíamos que luego de las elecciones, si perdía Massa, se venía una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial. Si ganaba Massa, esa devaluación seguramente iba a pasar al 20 de noviembre, es decir, luego de la segunda vuelta de las presidenciales argentinas. Bueno, eso fue lo que pasó. Massa ganó. No va a devaluar, obviamente, y hubo un cóctel de situaciones que explican esta baja en el precio del dólar. Primero fue un anuncio que se conoció antes de las elecciones, que es este préstamo adicional de China de 6.500 millones de dólares, que en cierta manera le da un poco más de poder de fuego al Banco Central de Alberto Fernández y Sergio Massa. Eso fue un primer tema que no tuvo impacto la semana pasada, pero seguramente tuvo impacto esta semana. El segundo impacto es que el mercado estaba descontando que Milei iba a ser primero y que por lo tanto tenía grandes chances de ser el próximo presidente y que por lo tanto se venía una dolarización casi segura, y Milei también había hecho declaraciones que cuanto más arriba se vaya el tipo de cambio, más le convenía porque iba a poder dolarizar con menos dólares. Entonces todo eso le metió mucha presión al mercado cambiario. Como las expectativas cambiaron bruscamente, de repente el que más tiene probabilidad de ser presidente por los resultados del domingo es Sergio Massa, y Sergio Massa hace un año que viene implementando una política de represión financiera, ¿no? Más cepo, controles, policías en el centro, perros policía para tratar de poner gente presa que está operando en el mercado informal. Entonces, toda una política para tratar de que el precio del peso no se dispare. Entonces esto en primer lugar produzca un brusco cambio de expectativas. Entonces esta es la primera causa por la cual la diferencia entre Massa presidente y Milei presidente impactó en el precio del tipo de cambio libre, estoy hablando, ¿no? Acuérdense del libre, ahora después vamos a hablar del oficial. Esa es la primera causa, o la segunda en realidad, si la primera tomamos en cuenta que es el préstamo de China de la semana pasada. Y la segunda o tercera causa es que hay menos presión vendedora de los dólares en el Banco Central durante estos últimos 3 días. Le voy a mostrar un gráfico que es una estimación que hace la firma de inversiones Portfolio Personal Inversiones, que es la estimación de intervención en el mercado del dólar MEP y contado de liquidación en millones de dólares. Fíjense la línea roja, les diría que es la interesante,
que agrupa los 5 días acumulados, ¿no? Entonces, a la semana pasada se estaban vendiendo por semana $500 millones por semana antes de las elecciones del 23 de octubre, ¿no? Es decir, el Banco Central, para sostener el precio del dólar, tenía que vender dólares de las reservas para tratar de equilibrar oferta y demanda. Bueno, estos últimos días, este ritmo de ventas bajó. Ayer el Banco Central, el día miércoles 25, solo tuvo que vender 12 millones de dólares en un día, cuando el promedio diario de la semana pasada había estado en más de 80 millones de dólares, 81 millones de dólares, y el acumulado de venta de los últimos 5 días, como dice acá el gráfico, es de 277,6 millones de dólares. Es decir, lo que muestra este gráfico es que el Banco Central tiene que vender mucho menos dólares todos los días para mantener las cotizaciones estables. ¿Por qué es esto? Primero, por el cambio de expectativas que le decía hace un ratito, pero segundo, es por un anuncio que hizo Massa luego de las elecciones, que es que hay un nuevo esquema para promover las exportaciones, que implica que los exportadores tienen que liquidar el 70% de lo que reciben, de los dólares que reciben como consecuencia de sus exportaciones, en el mercado oficial a 350, pero pueden destinar el 30% restante al mercado de contado con liquidación. Es decir, el 30% de lo que reciben, si reciben $1.000, 700 tienen que ir a venderse al mercado oficial a 350, pero el resto, 30%, va directamente al mercado de contado con liquidación. Entonces, si tomamos en cuenta que se venden entre 5.000 y 6.000 millones de dólares por mes de exportaciones en la Argentina, podemos decir que hay una oferta adicional en el mercado de contado con liquidación de 1.500, 1.800 millones de dólares. Y eso no es un dato menor, ¿no? Porque por cada vez que alguien quiere comprar dólares, argentinos como vos o como yo, como cualquiera que está viendo este video, que quiere comprar dólares con contado con liquidación, del otro lado necesitamos a alguien que venda dólares. Ante las elecciones, cuando no existía este esquema del mercado de exportaciones, no había oferentes, o había muy pocos oferentes, o el único oferente era el gobierno. Bueno, ahora con este esquema está empezando a haber mucho más oferentes, está empezando a haber mucho más dinero, por lo tanto hay mucha menos presión para que el tipo de cambio suba. Y lo que está pasando es lo contrario, el tipo de cambio está bajando. Así que es probable que esta tendencia se mantenga durante las próximas semanas. Un día, una semana acá en la Argentina es una eternidad, así que puede pasar cualquier cosa, por supuesto, pero se puede estimar que hasta las elecciones, por lo menos, Massa va a tratar de mantener este esquema de contado con liquidación sin subir o bajando levemente, y el tipo de cambio oficial congelado. Ahora, ¿es esto sostenible luego de las elecciones? Bueno, vamos a dividir la discusión para responder esta pregunta de si esto es sostenible, entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Y para responder la primera parte del dólar oficial, vamos con el siguiente gráfico, que muestra como el tipo de cambio real. El tipo de cambio real implica que el tipo de cambio nominal es el precio, 350, el tipo de cambio real es el precio nominal, 350, restándole la inflación. Entonces estamos hoy en el mínimo desde fines del 2017. Estamos en un nivel similar a lo que les diría que estaba en el 2015, en diciembre del 2015. Esto muestra, este gráfico, repito, muestra la evolución del tipo de cambio real multilateral a precios actuales en pesos por dólar, ¿no? Y hoy vemos que el precio está en 350, pero si proyectamos esto al 19 de noviembre, nos da un precio de 326. Es decir, está un poco por arriba de lo que estaba el tipo de cambio ajustado por inflación en diciembre del 2015, cuando asumió Macri su gobierno. Y recordemos que una de las primeras cosas que hizo Macri fue salir del cepo, y eso implicó que hubo una devaluación del 60-70% y el tipo de cambio se fue muy para arriba. Entonces acá tenemos un primer dato muy importante. El tipo de cambio oficial está recontra atrasado. Gane Massa o gane Milei, cuando asuma el próximo gobierno, mínimo 11 de diciembre, pero también puede ser esto el 20 de noviembre, luego de las elecciones, y sobre todo si gana Massa, es que seguramente va a haber una devaluación importante del tipo de cambio oficial, ¿no? Va a ser muy difícil de mantener esta brecha del 170, estaba en el 200 la brecha entre el tipo de cambio oficial y el libre, ahora está en el 160, va a ser muy difícil de mantener. Entonces acá tenemos una primera certeza, que seguramente el tipo de cambio oficial vaya a subir fuerte. Ahora, ¿a dónde va a subir?
Bueno, cuando liberó el cepo Macri, se acercó mucho el tipo de cambio oficial al tipo de cambio libre. También había cepo y había brecha. Entonces, esto implicaría que el tipo de cambio oficial, si se liberase 100%, tendría que ir a un precio muy parecido al libre. Yo creo que si gana Massa, va a tratar de administrar este proceso de una forma mucho más cuidada, vamos a decirlo. En cambio, si gana Milei, seguramente le dé más libertad rápidamente. Y esto nos hace preguntarnos qué podría pasar con el tipo de cambio libre. Y bueno, y ahí va a depender también de qué esquema monetario implemente el nuevo gobierno. La realidad es que no tenemos ninguna pista de lo que podría implementar Massa. La única pista hacia el futuro nos lo dice qué es lo que hizo durante el último año. Si repite lo que hizo durante el último año, va a tratar de artificialmente mantener todos estos dólares lo más cerquita posible, que no se disparen con cepos, con restricciones, con controles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sabemos qué va a hacer Massa si gana las elecciones el 19 de noviembre. Pero, y más importante, para definir qué podría pasar con el tipo de cambio libre, tendríamos que también prever o proyectar qué pasaría con el déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal, que es el déficit del Banco Central, que en definitiva es la causa más primaria que explica por qué hay mucha oferta de pesos. Es decir, si hay mucha oferta de pesos, que eso es déficit fiscal y déficit del Banco Central, y poca demanda de pesos, el tipo de cambio se destruye, ¿no? Vale cada vez menos el peso y el dólar vale cada vez más. Entonces, si Massa gana y es presidente y no anuncia ningún plan para controlar el déficit del Banco Central y el déficit del Estado, y no genera un plan con confianza de tal forma de subir la demanda y bajar la oferta, el tipo de cambio libre va a seguir subiendo fuertísimo. Entonces, hasta ahora no tenemos datos. La verdad, yo adivino no soy. No sé qué va a hacer Massa. Es un misterio. Vamos a ver si lo aclara durante las próximas 3 semanas que quedan antes del 19 de noviembre. Pero visto con la mirada de hoy y mirando todo lo que hizo durante el último año, seguramente el tipo de cambio libre tenga que seguir aumentando al mismo ritmo que la inflación, que está en el orden del 12% mensual. Eso es lo más natural, que el tipo de cambio libre vaya aumentando 100, 150 pesos por mes, salvo que haya un cambio, un shock importante que implique que haya menos oferta de pesos y más demanda de pesos, y eso cambiará las expectativas. Entonces, lo más racional en este escenario es que el tipo de cambio oficial sí suba muy fuerte y el tipo de cambio libre no suba tan fuerte, empieza a subir un ritmo del 10, 12, 15% mensual como mucho. Y para cerrar el video, algo que les prometía al principio, es cómo podríamos nosotros como inversores con nuestros pesos intentar dolarizarnos a tipo de cambio oficial. Bueno, y ahí hay algo que yo les vengo repitiendo acá en el canal, que me parece que es una linda alternativa, es una alternativa de riesgo, por supuesto, que es comprar acciones de empresas argentinas con activos en el exterior. Les había comentado, por ejemplo, Aluar, Tenaris y hay algunas otras empresas más, que esas empresas tienen en sus balances valuados esos activos y esos ingresos al tipo de cambio oficial. Entonces, si en algún momento hay una suba en el tipo de cambio oficial, eso tendría que mostrar incrementos en el valor patrimonial muy fuerte de los balances en la Argentina, y por lo tanto eso con el tiempo, esto no es automático, no es de un día para el otro, con el tiempo estas acciones tendrían que ir subiendo de precio muy fuertemente, sobre todo si el tipo de cambio oficial se liberaliza o se acerca al tipo de cambio equilibrio, que es el tipo de cambio libre. Es una alternativa de riesgo, como le decía, porque, por ejemplo, Aluar antes de las elecciones había subido casi un 100% en dólares, una locura, pero luego de las elecciones bajó fuerte, había bajado un 15% en dólares entre el lunes y el martes. Ayer miércoles recuperó la mitad, va un 7% abajo. Entonces es una inversión para aquellos inversores que se banquen el suba y baja. Pero para aquellos que se banquen el suba y baja de las acciones argentinas, yo creo que es una muy linda alternativa de inversión, porque creo que no quedan dudas que el tipo de cambio oficial está congelado y muy bajo, y tendría que mínimo duplicarse cuando termine las elecciones argentinas, y en algún momento entre el 20 de noviembre y el 11 de diciembre tendría que pasar eso, y si eso ocurre, el precio de estas acciones tendría que subir. Así que esa es una muy linda alternativa de inversión. Si tenés otras ideas de inversión, tirarlas acá abajo, poneme tus comentarios.
comentarios y en el próximo video tratamos de abordar esos temas. Suscríbete al canal si no lo hiciste, acordate, activar la lamparita si no te perdés los nuevos videos y te mando un abrazo muy grande y gracias por estar del otro lado. Chau.